Bueno, antes de nada, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta webinar. Antes de nada, comentar un poquito lo que son las normas para que todos funcionemos lo mejor posible. En principio, tenéis que estar todos con los micrófonos en silencio con el objetivo de evitar ruidos y poder escuchar todos al doctor correctamente, ¿vale? Y comentaros que esta webinar va a ser grabada para ser luego publicada posteriormente en nuestra página web y podáis escucharla los que no habéis podido o escucharla los que habéis estado aquí ahora en directo. Y bueno, pues comentaros que con la estrategia que estamos siguiendo con Clínica Baviera, una de las funciones que tenemos es concienciar y sensibilizar sobre todos los problemas visuales y hacer y dar y poner hincapié y dar importancia a las revisiones y este tipo de cosas que tenemos que tener para mantener nuestra salud visual en el mejor estado posible. Ya comenzamos el año pasado haciendo una charla concretamente de miopía magna con la doctora Pilar Calvo, que tuvo mucho éxito, gustó mucho. Y hoy, que además vamos a tener la suerte de contar con un referente en glaucoma, tenemos, siendo el Día Mundial de Glaucoma, lo vamos a tratar esta enfermedad. Y bueno, pues agradecer a Clínica Baviera un poco, pues sobre todo en este caso a la figura de Débora García, que es excelente profesional y súper eficaz a la hora de organizar este tipo de eventos, que trabajamos muy bien con ella y que ha hecho posible que el doctor pueda estar con nosotros. Y bueno, el formato va a ser una presentación, el doctor con una ponencia de unos 35-40 minutos. Tenemos unas preguntas preparadas que nos habéis hecho llegar a través de diferentes medios y si queda algún hueco, pues intentaremos que alguna pregunta pueda entrar en directo y si no, pues yo creo que van a estar prácticamente todas recogidas. Paso a presentar hoy tenemos con nosotros al doctor Muñoz Negrete, catedrático de oftalmología, que está subespecializado en glaucoma, que es el jefe de oftalmología del Hospital Ramón y Cajal, y también es miembro de la unidad de retina de Clínica Baviera, ¿no? Yo creo que todos los que tenéis esta enfermedad o estéis relacionados con esta enfermedad es uno de los profesionales de referencia en glaucoma. Y agradecer mucho que haya buscado este hueco en un día tan especial para estar con nosotros sobre un tema que a nosotros nos importa muchísimo por las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, doctor Muñoz Negrete, le voy a pasar a usted la palabra. Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, buenas tardes. Nada, es un placer poder hablar hoy en el Día Mundial de Glaucoma, pues de lo que toca y no de lo que se está hablando habitualmente en los medios, para que nos desintoxiquemos un poco de otras cuestiones políticas. El glaucoma, para entenderlo, pues tenemos que comprender un poco el concepto de presión intraocular y de dónde viene la presión intraocular y también tener alguna idea pues, anatómica y fisiológica. El globo ocular tiene tres componentes principales. El componente más voluminoso es el humor vítreo, que se encuentra en la parte posterior del globo ocular y que es una especie de gel que permanece de forma bastante constante a lo largo de la vida, tiene pocas variaciones. En la parte intermedia está el cristalino, que es donde se producen las cataratas cuando se opacifica, y luego el líquido que nutre las diferentes estructuras internas del globo ocular es el humor acuoso. El humor acuoso es puramente líquido y se está continuamente produciendo y eliminando. Entonces, de este balance entre la producción y la eliminación de humor acuoso es de lo que depende fundamentalmente la presión intraocular. El humor acuoso se produce por detrás del iris. El iris es la parte pigmentada que rodea la pupila y desde los procesos ciliares se va segregando continuamente, pasa por el borde de la pupila a la parte anterior del globo ocular y se elimina en lo que habrán oído muchas veces hablar en el ángulo de la cámara anterior del ojo, que es el límite entre la zona más periférica del iris y la córnea, que es el área transparente.
Entonces, del balance de esta producción y esta eliminación, pues va a depender la tensión interna del ojo, la tensión intraocular. Entonces, cuando la producción y la eliminación siguen el mismo ritmo, pues tenemos una tensión intraocular normal, que podemos decir que son cifras entre 10 y 21 milímetros de mercurio en líneas generales. Cuando se produce más de lo que se elimina, hablamos de una hipertensión ocular, que algunas, como ya veremos, acabarán en glaucoma, que son tensiones de más de 21 milímetros de mercurio, y cuando se elimina más de lo que se produce, pues se produce lo contrario, la hipotonía, tensiones oculares bajas, y hablamos de hipotonía ocular con tensiones de menos de 5 milímetros de mercurio. Esto digo en líneas generales y líneas orientativas. Entonces, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma no es solo que la tensión intraocular esté alta, el glaucoma es una neuropatía óptica, es una enfermedad del nervio óptico, de la papila óptica, que va dañándola, y al dañarle pues se transmite menos información al cerebro, y al transmitirse menos información al cerebro pues se produce una pérdida de visión, una pérdida de campo visual. Hay zonas del campo visual que no se ven y que se oscurecen. La causa principal es el aumento de tensión intraocular, pero hay también pacientes que pueden tener tensiones intraoculares normales. Hay pacientes que pueden tener nervios ópticos más sensibles y con tensiones no tan altas pues pueden desarrollar glaucoma, que es el que conocemos como glaucoma normotensivo, glaucoma de baja tensión, que en nuestro medio es menos frecuente, pero sin embargo en países como Japón pues es muy prevalente. Y la importancia del glaucoma es que representa pues un 12% de las causas de ceguera mundial, y es la segunda causa tras la catarata, pero la catarata es reversible y el glaucoma pues no es reversible. El glaucoma lo único que podemos hacer es detener su evolución. Vamos a hablar del primer concepto, del concepto de tensión intraocular, de la PIO. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cuáles son los valores normales? Bueno, el primer método que hubo para medir la tonometría era la tonometría digital. Digital no en el concepto que conocemos ahora de digital electrónico, digital de dedos. Entonces, cuando se describió el glaucoma fue porque un oftalmólogo que no tenía medios, pues con los dos dedos veía cuál era la dureza del globo ocular, y cuando estaba muy duro decía que tenía glaucoma. Y bueno, pues llegaron a ser muy diestros y medían tensiones oculares pues, con razonable exactitud, dentro de la inexactitud del método. A ver, que se me ha quedado colgado esto ahora. Vale. Pero el método más exacto en este momento es la tonometría de aplanación de Goldmann, que esta ya la conocerán todos ustedes. Es un conoprisma que se adapta bien a la lámpara de hendidura o bien puede ser de forma portátil, como el tonómetro de Perkins. Entonces, con este cono, nosotros con una ruedecita pues vamos incrementando progresivamente la presión que se ejerce sobre la córnea, y cuando se iguala la presión intraocular, pues nosotros vemos aquí un signo que es el que nos dice que hemos llegado a la tensión intraocular adecuada. Este aparato, que en esta época de sofisticación parece tan rudimentario, pues sigue siendo el más exacto y el más preciso. Y bueno, y se desarrolló en los años 50 del siglo pasado, con lo cual pues tiene un mérito enorme. Goldmann era un genio, no han logrado todavía superarle los aparatos actuales. Existen otras alternativas, tenemos por ejemplo la tonometría de rebote, como la que pueden ver aquí. Esta tonometría de rebote pues es un pequeño vástago que se lanza contra la córnea, da un golpecito muy pequeño y tiene la ventaja de que no precisa anestésico y que bueno, y es muy fácil de medir, se puede medirse en niños, es el que más utilizan en veterinaria, pero tiene el inconveniente de que nos da medidas de tensión intraocular mayores de las que da el tonómetro de Goldmann, y tenemos que aplicar sistemas de corrección. Este aparato se está desarrollando también para tonometría en casa, es decir, hay autotonómetros de forma que el propio paciente se lo puede aplicar. El problema es que las cifras pues, las tiene que interpretar el oftalmólogo, porque como he dicho, son más altas de la realidad y pueden alarmar más de lo debido. Este era el primer aparato que había para tomar la tensión intraocular, el tonómetro de Shioth, que era colocando al paciente tumbado, y estos campímetros tan antiguos pues fueron los que midieron a un grupo muy numeroso de pacientes y vieron que la tensión media era 15, y entonces consideraron que 15 más 2 desviaciones estándar,
que es 21 milímetros de mercurio, era el límite para considerar la tensión intraocular alta. Y por eso el concepto del 21, que es orientativo, pero que debemos tener en cuenta que está muy lejos de la realidad, ¿no? Hay pacientes con 25 milímetros de mercurio que no desarrollan glaucoma, pero bueno, eso es una cifra orientativa, pero es la que nos ha hecho que el paciente muchas veces también se asuste, y muchos médicos, por ver tensiones de más de 21 milímetros de mercurio. Y bueno, el estudio que nos demostró si realmente estas tensiones eran peligrosas o no es un estudio ya de hace 19 años, es el estudio de la hipertensión ocular, el OHTS, y en este, pues un grupo de pacientes que tenían hipertensión ocular, es decir, tenían tensiones de más de 21 milímetros de mercurio, pero campo visual normal, un grupo no lo trataron y otro lo trataron. ¿Y qué observaron? Pues que el 90% de los no tratados no desarrollaban glaucoma, y por tanto, como hemos dicho, no por tener más de 21 milímetros hay que tratar. Y que el 10% de los no tratados sí desarrollaban glaucoma, es decir, que solo un 10% lo van a desarrollar. También comprobó que con la pauta de tratamiento que se efectuaba, que era un colirio pues, bastante débil, que bajaba solo un 20% de la tensión intraocular, pues producía una protección parcial, y a pesar de eso, pues algunos pacientes se convertían a glaucoma, con lo cual, pues si un hipertenso ocular debemos tratarlo, pues sabemos que tenemos que tratarlo con fármacos más potentes. Otro aspecto importante en la evaluación del glaucoma es cómo está el nervio óptico, que realmente, más que la tensión, nos interesa saber si el nervio óptico sufre por esta tensión. En general lo vemos pues, con lámpara de hendidura, y ahora han surgido pues, también métodos más fáciles de retinografía, incluso están surgiendo aplicaciones para que unidas a un teléfono móvil pueden darnos unas imágenes bastante razonables, y probablemente en poco tiempo estos dispositivos acoplados al móvil se van a imponer y van a ser pues, muy útiles para poder enviar una imagen pues, con un aparato poco costoso. ¿Y qué vemos en el nervio óptico? Pues vemos lo que ya habrán conocido ustedes, la excavación, que dice muchas veces. Me han dicho que tengo la papila excavada. ¿Qué significa papila excavada? Pues significa que es una papila que va perdiendo las fibras nerviosas de la retina y produce una oquedad, una excavación. Esta que vemos aquí es una papila que solo en el borde tiene fibras nerviosas, porque las del centro las ha perdido, y las ha perdido por glaucoma. Entonces, cuanta más excavación, más posibilidades de que el paciente haya tenido un glaucoma. Pero también hay que tener en cuenta que no siempre la excavación pues, indica obligatoriamente glaucoma. Aquí tenemos 3 papilas que tienen el mismo número de fibras nerviosas. Esta es una papila pequeña que tiene todas estas fibras nerviosas. Esta es una papila enorme que, aunque las fibras nerviosas que tiene parece que son menores, pero como están distribuidas en un anillo mucho más amplio, resulta que tiene el mismo número de fibras nerviosas que esta, es decir, que es igual de normal. Entonces, las macropapilas, y aprovecho para decir que los miopes con gran frecuencia tienen macropapilas, especialmente los miopes magnos, pues muchas veces estas excavaciones son fisiológicas y no indican que haya glaucoma, y por tanto esto lo tiene que analizar un oftalmólogo, y también pues, se puede comprobar con otros métodos como la tomografía de coherencia óptica. La OCT, que también habrán oído hablar mucho de ella, la tomografía de coherencia óptica, es un método que ya se ha impuesto en la clínica diaria y que es extraordinario. Se llama tomografía, pero no es un método radiológico, es un método que mide las diferentes capas de la retina por un método puramente óptico, un método totalmente inocuo, inofensivo. Y nos hace una equivalencia, según un código de colores, de las diferentes capas de la retina. Esto sería un dibujo anatómico de las diferentes capas de la retina, y esta es la correspondencia con OCT. Aquí vemos las diferentes capas de la retina, con lo cual pues, podemos hacer como una biopsia en vivo y atraumática de la retina del paciente, que es extraordinariamente útil. ¿Qué nos interesa de las diferentes capas de la retina? Pues nos interesa la última capa, la capa de células ganglionares, que son las que a través de sus axones, de sus fibras nerviosas, van a transmitir la información al cerebro, que es la capa de fibras nerviosas de la retina. Entonces, esta capa más interna es la que se ve dañada en el glaucoma y la que tenemos que medir, y que con OCT medimos de forma muy exacta. ¿Cómo interpretamos Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos una papila que parece que no está muy excavada,
pero vemos una zona más oscura en la retina, que significa que es una zona que ha perdido fibras nerviosas de la retina. Hacemos una OCT y vemos un área de color rojo. En las OCTs, el color verde significa que el grosor es normal y el color rojo que puede ser patológico. Puede ser patológico, pero a veces hay artefactos, es decir, que esto lo tiene que analizar un oftalmólogo. Aquí vemos también pues, que está adelgazada esa parte inferotemporal de la capa de fibras nerviosas. ¿Y qué determina esto? Pues determina que en la parte correspondiente del campo visual, que siempre es la parte opuesta, con la retina inferior transmite la información del campo visual superior y, por tanto, como está dañada la retina inferior, el paciente tiene una pérdida en la parte superior del campo visual, que en este caso pues, era central. Pero bueno, también como estamos en un grupo que hay mucha prevalencia de miopía, pues decir que en los miopes la OCT tiene muchos falsos positivos. Es decir, que hay muchos miopes que tienen pues, sectores rojos como este o sectores rojos como este otro y que sin embargo en el ojo miope es normal porque suelen tener una retina más distendida y puede estar adelgazada en algunas zonas de forma fisiológica, ¿no? Pues aquí les presento un ejemplo de una paciente miope que se asustó mucho porque veía aquí unos sectores rojos en los dos ojos. Cuando hicimos la OCT de mácula vimos que también tenía estos sectores alterados, pero luego ya midiendo en conjunto los distintos test de este paciente, viendo la edad, viendo la excavación, viendo otra serie de factores, vimos que esto realmente era fisiológico para este paciente. Por tanto, ya digo que aunque la interpretación cuando veamos áreas rojas alarman, pero en pacientes miopes es frecuente que haya áreas rojas que son fisiológicas y que no implican que tenga obligatoriamente glaucoma. Y también pues, en los pacientes miopes que tienen papilas muy grandes, pues a veces el OCT no sirve, no, lo mide mal, este lo ha medido muy mal, entonces no hay que seguir insistiendo en un miope magno en hacer OCTs para detectar glaucoma porque no nos van a ser útiles, no lo puede medir. La mayoría de las bases de datos están realizadas para pacientes de menos de 5 dioptrías de miopía y por tanto la OCT solo nos sirve para miopías bajas. Entonces, ¿qué nos sería de más utilidad? Pues el campo visual. ¿Y qué defectos de campo visual solemos ver en el glaucoma? El defecto más típico es un defecto arqueado de la capa de fibras nerviosas, un defecto nasal como el que vemos aquí, a veces se unen los dos y todo esto que se ve oscuro son áreas que el paciente ve peor o áreas que el paciente no ve nada, ¿eh? Áreas a veces también arqueadas en la parte inferior, a veces casi un hemicampo completo pues lo han perdido y en fases muy avanzadas pues ya realmente todo el campo visual está dañado y a veces solo les queda pues un pequeño resquicio de campo visual conservado, son campos visuales terminales. Y este es el campo visual también muy típico de pacientes con glaucoma miópico. El problema también del glaucoma miópico es que afecta muy pronto a áreas centrales que son las más importantes para la visión. Entonces este es un defecto muy característico y muy típico del glaucoma miópico y bueno, por eso precisamente en los miopes tenemos que estar pues, más pendientes, más alertas ante cualquier defecto de campo visual para que no llegue a afectar a la visión central. Bueno, y ya que hemos visto los parámetros fundamentales para el diagnóstico de glaucoma, pues decir que vamos a considerar sospechoso de glaucoma un paciente que tenga pues, una papila típica de glaucoma y que pueda tener un campo visual normal. Este no tiene glaucoma, pero es sospechoso y hay que vigilarlo, hay que hacer revisiones periódicas. Hablamos de hipertenso ocular, pues aquel que tiene una tensión de más de 21 milímetros de mercurio, pero su nervio óptico es normal, no está excavado, su campo visual es normal y en los hipertensos ya vimos que un 10% si no los tratamos van a desarrollar glaucoma, entonces hay que tratar los que pensamos que tienen más riesgo de glaucoma y tenemos una serie de parámetros los oftalmólogos para saber cuáles tienen más puntos para desarrollar glaucoma y en qué pacientes hipertensos oculares debemos tratar y cuáles pues podemos quedarnos tranquilos simplemente con hacerles revisiones periódicas. Otro aspecto del glaucoma pues es saber si es un glaucoma de ángulo abierto o es un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, para eso, pues lo que solemos hacer es colocar una lente que nos permite a través de unos espejos meternos en la región del ángulo camerular y ver si se trata de un ángulo abierto o si se trata de un ángulo cerrado. Es una lente pues un poco
incómoda, pero bueno, es el método pues, más asequible pues, para ver si tiene el ángulo abierto o cerrado. Vamos ahora a hablar unas pinceladas de los factores de riesgo del glaucoma primario de ángulo abierto y algo menos del glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma primario de ángulo abierto pues, tiene unos factores de riesgo pues, muy bien especificados. El más importante, como hemos dicho, es la tensión intraocular. A tensión intraocular más elevada, más riesgo de que el hipertenso se convierta en glaucoma. También la edad. Y en este sentido decir que en mayores de 40 años un 1,5% va a tener glaucoma, pero ya en mayores de 80 años se va a multiplicar por 10, un 15% de la población va a tener glaucoma. Por tanto, a mayor edad, pues más insistencia tenemos que hacer con las revisiones del glaucoma. La raza no blanca, especialmente pues, tanto raza negra como raza latina, tiene también más riesgo de padecer glaucoma, de padecerlo antes y de padecer un glaucoma más agresivo. Y otro aspecto clave es la historia familiar. Un paciente que tenga familiares con glaucoma tiene 5 o 6 veces más riesgo de padecer glaucoma. No quiere decir que obligatoriamente lo va a tener, pero tiene más papeletas. Los miopes también tienen más riesgo de glaucoma y el tener una córnea delgada pues también es un factor de riesgo independiente. Y decir que, bueno, que también entre los miopes pues, es más frecuente la córnea delgada, sobre todo en pacientes miopes que han sido operados de procedimientos refractivos. Entonces, como muy bien ha comentado antes su presidente, el glaucoma es una enfermedad silenciosa, que si el paciente nota algo, si el paciente nota que ha perdido visión, hemos llegado muy tarde, porque ya lo único que podemos hacer es preservar la visión que tenga y ojalá que haya llegado pues, en un estadio precoz. Pero lo importante es la detección precoz, detectarlo antes de que se produzcan estos defectos o cuando los defectos son muy incipientes y el paciente todavía no los ha apreciado. Y por tanto, ¿cómo se detecta precozmente? Pues yendo a una revisión oftalmológica, cualquier paciente de más de 40 años y especialmente si además tiene algún familiar con glaucoma, si además es miope y si además no es de raza caucásica, pues cuantas más puntos tenga, pues antes tiene que ir a la revisión para detectar que tenga glaucoma. ¿Que no tiene glaucoma? Pues ya el oftalmólogo le dirá, bueno, pues nueva revisión en 3 años, 5 años, 10 años. O, bueno, usted es sospechoso, tiene que venir antes. O usted hay que empezar a tratarle ya. Hemos dicho que uno de los factores de riesgo es la córnea. Entonces, este es un artefacto en la medida de la tensión intraocular. Cuando la córnea es muy gruesa, pues los valores de tensión intraocular que nos dan los aparatos son más altos de la realidad. Entonces, podemos tener pacientes con córneas de 600 micras y tensiones de 28 milímetros de mercurio que no tienen glaucoma y que no lo van a desarrollar nunca. Y al contrario, podemos tener pacientes con córneas delgadas, tensiones de 15 y que ya tienen glaucoma. Entonces es un factor que hay que tener muy en cuenta y ya digo que especialmente en la población miópica, que con mucha frecuencia por estar operados de LASIK, pues tienen córneas delgadas. ¿Qué más factores influyen? El alcohol, que pregunta mucha gente. Bueno, pues el alcohol, como por su efecto diurético, produce una reducción transitoria de la tensión intraocular, pero obviamente pues no vamos a prescribir alcohol porque es evidente sus otros efectos y también evidente pues, el efecto mínimamente transitorio. Los corticoides, pues un 15% de la población aproximadamente, cuando le pautamos corticoides, tiene aumento de tensión intraocular. Y en la población glaucomatosa este porcentaje es incluso mayor. Entonces, mucho ojo en un paciente glaucomatoso si se le aplica corticoides por si sube la tensión intraocular. Si después de aplicaciones repetidas nunca le ha subido la tensión intraocular, es muy probable que nunca la vaya a desarrollar. Pero si ha tenido subida de tensión intraocular, siempre que le pongan un corticoide va a tener aumento de tensión intraocular. Y bueno, y el cannabis, pues se ha visto que reduce la tensión intraocular. Digo lo mismo que con el alcohol. Se han intentado hacer múltiples colirios de cannabis, pero no se ha tenido éxito con ninguno, porque no logra penetrar dentro del ojo. Entonces, bueno, pues es algo que llevamos oyendo durante muchos años, pero que no llega a desarrollarse. Y la clínica, pues ya lo hemos dicho, asintomático hasta que el defecto es muy severo o muy grave. Importancia, pues la detección precoz que ya he comentado antes, para que no nos llegue el paciente en esta fase con una visión ya tubular, que ya el paciente ya se ha diagnosticado de glaucoma, pero es un glaucoma tardío, que lamentablemente ya solo podemos mantener este residuo de visión.
Y bueno, ¿y cómo se va manifestando el campo visual? Pues el campo visual progresivamente pues se va oscureciendo. Al principio es un mínimo escotoma que el paciente puede no notar, pero si sigue avanzando, pues este escotoma irá aumentando, irá incrementando, se irá reduciendo el campo visual periférico y el final pues es este, el que no deseamos. Bueno, hemos dicho que hay hipertensos oculares de riesgo de conversión a glaucoma, y en principio, pues los de más alto riesgo, pues como ya he comentado antes, son los que tengan tensiones más altas, tensiones de más de 30, pues por muy gruesa que sea la córnea, generalmente hay que tratarlas, pacientes con córnea delgada también, pacientes con excavaciones papilares grandes, salvo que sean macropapilas también, y pacientes que veamos un defecto de OCT que consideremos que es un defecto glaucomatoso, que no es un artefacto, pues ya deberíamos empezar a tratarlos. El resto de hipertensos oculares, pues podemos hacer revisiones periódicas. En un glaucoma establecido no queda ninguna duda, hay que tratarlo. ¿Y cómo lo trataremos? Trataremos el escalón terapéutico, es empezar por tratamiento médico. Si no funciona, algunos pacientes son susceptibles de trabeculoplastia láser, y si no funciona, pues hay que recurrir a la cirugía. Respecto al tratamiento médico, el fármaco más eficaz son las prostaglandinas. Todas terminan en prost. Ahí no voy a dar nombres comerciales, pero bueno, es una gota que se aplica una vez por la noche y que bueno, son las más potentes. Tiene como efecto curioso el que puede producir una pigmentación irreversible del iris. Aquí vemos esta persona que tiene unos ojos verdes muy bonitos y que después de aplicarle pues una prostaglandina, sus ojos se oscurecieron y ya de forma irreversible. Este ojo ya no lo recupera. Es un efecto cosmético, pero que el paciente debe saber antes de empezar el tratamiento. También otro efecto más agradable para algunas mujeres especialmente, pues que produce un crecimiento de pestañas y pestañas más gruesas, pero a veces es excesivo y ni siquiera pues a algunas mujeres coquetas les convence este efecto, porque pueden incluso chocar con la gafa, ¿no? Y otros efectos pues menos agradables es que aparte en algunos pacientes produce vello en el párpado, lo cual pues ya no gusta ni a hombres ni a mujeres, y puede producir incluso también ojeras. Estos tres efectos son reversibles, es decir, que al quitar el tratamiento desaparecen, no así el oscurecimiento del color del iris. Y también producen una atrofia de la grasa orbitaria y hacen que los ojos se hundan. Estos ojos hundidos pues son típicos de pacientes que están utilizando análogos de prostaglandinas. Estos fármacos son los que más bajan la tensión intraocular, y luego hay otros que son beta bloqueantes, alfa-2 agonistas y inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos que, bueno, pues a veces hay que añadir o utilizarlos en lugar de las prostaglandinas cuando estas no son adecuadas. En principio intentamos empezar por un tratamiento médico y si no responde, pues vamos cambiando a otro tratamiento médico o añadiendo diferentes fármacos hasta conseguir el efecto deseado. Siempre intentamos pues, combinar un producto que disminuya la producción de humor acuoso y otro que facilite la eliminación. Y también es muy importante intentar pues, que no lleven conservante. Ya la mayoría de los productos son unidosis y no llevan conservante, y esto ayuda a que el ojo pues, sufra menos, tenga menos enrojecimiento, tenga menos molestias, tenga menos efectos secundarios. Y bueno, afortunadamente ya de la mayoría de los productos tenemos estos productos. Y respecto a la cirugía, pues la cirugía estaríamos una tarde entera hablando de eso y no tenemos tiempo. Entonces decir que los dos métodos electivos más frecuentemente utilizados son la trabeculectomía y la esquelectomía profunda no perforante. Nosotros somos muy defensores de esta segunda técnica, de la esquelectomía profunda no perforante, porque en esta no penetramos dentro del globo ocular, disecamos una membrana muy delgada, semipermeable, y es algo menos agresivo, ¿no? La trabeculectomía, pues en algunos pacientes puede ser ligeramente más eficaz, pero también tiene más efectos secundarios y requiere un posoperatorio pues algo más cuidadoso. Luego existen implantes de drenaje que son implantes generalmente de último recurso, y últimamente pues hay multitud de dispositivos, de microdispositivos de cirugía mínimamente penetrante que se utilizan cada vez más y que depende de casos concretos pues pueden ser útiles. Hay algunos que bajan muy poco la tensión intraocular, entonces se aplican solamente para glaucomas muy leves, con tensiones no muy altas, y hay otros que
bajan un poco más la tensión intraocular, como son el Shen y el Pressure Flow, que se pueden utilizar en pacientes que tienen tensiones intraoculares más elevadas. Pero eso ya es criterio del glaucomatólogo y de la experiencia que tenga el propio glaucomatólogo. Y ahora son unas pinceladas del glaucoma por cierre angular. De este voy a hablar menos, entre otras cosas porque es menos frecuente. En nuestro medio, el 90% de los glaucomas son de ángulo abierto y solo un 10% aproximadamente son de ángulo cerrado. ¿Cuáles son los factores de riesgo de ángulo cerrado? Pues aquí no es la miopía, sino al contrario, la hipermetropía. ¿Por qué? Porque el ojo hipermétrope es un ojo más pequeño, más corto, tiene las estructuras internas más reducidas y por tanto tiene también las vías de drenaje pues, más cerradas, tiene el ángulo más estrecho. También la edad, a mayor edad más riesgo de glaucoma, de ángulo cerrado y también entre otras cosas porque con la edad el cristalino va creciendo, se va engrosando, va ocupando más espacio y va cerrando más el ángulo. También el sexo femenino también tiene incidencia familiar y bueno, también tiene más riesgo por cualquier familiar que tenga un familiar con glaucoma de ángulo cerrado. Y en este caso la raza es muy curiosa porque los pacientes que más incidencia tienen, la etnia que tienen más, pues son los esquimales y también las razas asiáticas. En las razas asiáticas es muchísimo más frecuente y en algunas poblaciones es casi tan frecuente como el de ángulo abierto. Y cuando se tiene un ángulo cerrado hay un factor muy importante que es que se puede desencadenar una crisis de cierre angular agudo cuando se dilata la pupila. Y por tanto, en estos pacientes se debe evitar dilatar la pupila, salvo que se haya hecho una iridotomía con láser. Y aquí, bueno, pues sí comentar una serie de signos que son signos de alarma de una crisis de glaucoma por cierre angular. A diferencia del glaucoma de ángulo abierto, que no da síntomas, un glaucoma agudo por cierre angular es un cuadro que se desarrolla súbitamente. Un paciente con ángulo estrecho que le ha dilatado la pupila o que ha tomado un fármaco que dilata la pupila y de repente pues nota unos síntomas muy alarmantes. Nota un dolor extraordinariamente intenso en el ojo, que le denominamos dolor de clavo, para que se hagan idea de la intensidad, debido a la tensión intraocular tan alta, que en este caso suele subir a 60-70 milímetros de mercurio, parte del humor acuoso pasa a la córnea y la córnea pues se enturbia. Aquí ven una córnea turbia y por tanto el paciente pues ve borroso, ve halos de colores, se produce un enrojecimiento muy intenso del ojo y también como el dolor es tan intenso, pues el paciente incluso tiene a veces náuseas, vómitos, dolor abdominal, está postrado y muchas veces acude a la urgencia agachado y quejándose más de los síntomas abdominales que de los síntomas oculares. Y con esto pues quiero contar una anécdota que me pasó a mí siendo residente de primer año en una guardia, que me llama el médico de urgencias y me dice, mira, tenemos una paciente con una pancreatitis que, bueno, le estamos haciendo una ecografía, ahora vamos a pasarle a hacerle otras pruebas y como tiene el ojo un poco rojo, baja a ver qué te parece que tiene, ¿no? Bajé, tenía pues una pupila dilatada, hiperemia, le hice la tonometría digital, tenía el ojo como una piedra y le dije, mira, no tiene pancreatitis, olvidaros de todo lo demás porque este paciente lo que tiene es un glaucoma agudo por cierre angular, hay que hacerle una iridotomía, bajar la tensión intraocular y cuando le hagamos esto desaparecerán todas sus molestias. Y así efectivamente fue. Como hemos comentado, en el glaucoma por cierre angular, aparte de los médicos que hemos dicho, el tratamiento consiste en hacer un orificio con láser, una iridotomía, con lo cual se restablece la comunicación entre la parte posterior del iris y la anterior y el humor acuoso pasa y entreabre el ángulo camerular. Y bueno, ya después de estas nociones de los dos glaucomas, pues una pregunta que se suelen hacer pues, muchos pacientes con glaucoma y pacientes sin glaucoma. ¿Qué hábitos de vida, qué podemos hacer qué es beneficioso, qué es perjudicial para el glaucoma? Bueno, aquí tenemos un par de artículos publicados en el archivo de la Sociedad Española de Oftalmología por un grupo de oftalmólogos expertos en los cuales yo participé, donde se habla de qué factores son beneficiosos y cuáles no son. Y voy a resumirlos un poco. Es beneficioso pues, realizar ejercicio aeróbico moderado. Sin embargo, el ejercicio extremo pues, puede llegar incluso a ser algo perjudicial para el glaucoma, especialmente ejercicios que tengan valsalvas mantenidos. Valsalvas son
ejercicios que aumenten la congestión de la cabeza, ejercicios isométricos muy intensos que el paciente nota que se le congestiona la cabeza. Estar mucho rato con la cabeza congestionada pues hace que haya dificultad en la evacuación de humor acuoso y no es algo muy, muy recomendable. Y por eso mismo, pues posturas invertidas de yoga pues no son muy, muy recomendables. El café, pues un consumo moderado es razonable e incluso beneficioso. El té verde se ha visto que tiene un efecto neuroprotector y por tanto es razonable y bueno, y el consumo excesivo, como en todo, pues inadecuado. Dieta rica en verduras de hoja verde, pues se ha visto que también puede ser beneficioso por factores antioxidantes que tiene. El ginkgo biloba, pues se ha visto que también puede ser beneficioso. También un índice de masa corporal correcto, es decir, evitar pues, obesidades. Las obesidades o los adelgazamientos extremos no son recomendables de cara a la evolución del glaucoma. Bueno, la gafa de sol, pues bueno, para prevenir la pseudoexfoliación y también para prevenir la degeneración macular. Y bueno, y como curiosidad, pues hay varios estudios que han surgido recientemente diciendo que el mindfulness baja la tensión intraocular. El mecanismo, pues no les puedo decir nada. Lo único que les digo es que han salido 2 artículos y que, por tanto, lo que está claro es que el mindfulness pues, no va a perjudicar. Así que si alguno de ustedes practica esta técnica, pues que sepa que para el glaucoma no le va a venir mal. Otras cuestiones que pueden venir mal, pues la hipotensión nocturna o el frío intenso que va a producir cierto grado de vasoconstricción. Bueno, y con esto pues he consumido aproximadamente 40 minutos, es lo que quería comentarles. Y bueno, y ahora pues quedo un poco a expensas pues, de las preguntas que quieran hacer, bien las que estuvieran previstas antes o si les ha surgido alguna duda con lo que hemos dicho, pues intentaré aclararlo. Pues muchas gracias y felicidades porque me ha parecido una exposición muy, muy bien explicada y que da gusto, vaya, que se ha seguido muy bien. A mí no se me ocurre unas cuantas, se me ocurren por lo menos 20 o 30. Y mira, porque tengo unas cuantas, voy a comenzar yo comentando las que tengo preparadas, pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que no sé si la he entendido bien o no. ¿Podemos entender el glaucoma como un tema mecánico entre que la evacuación de los líquidos de la cámara anterior junto con la delgadez de la córnea y todo esto hace que al final la presión sea más o menos elevada o hay algo más? O sea, quiero decir que anatómicamente un ojo que esté equilibrado en la cámara anterior con el drenaje del líquido y con una córnea suficientemente en un grosor adecuado no debería de producir glaucoma o hay otros factores que habría que tener en cuenta. Y si entre ellos, que otra cosa, porque estamos hablando de presión y la presión son fuerzas físicas, y si entre ellos puede haber también una relación entre la presión arterial que tenga la propia persona. Quiere decir, por ejemplo, personas que tienden a tener la tensión baja, habría que los valores de glaucoma también deberían de bajarse para saber si tiene glaucoma o no, o es totalmente independiente. Bueno, No sé si me he explicado. sí, bueno, lo que pasa es que son varias preguntas. Entonces vamos a empezar por el tema mecánico. En principio, lo que causa el glaucoma, lo que causa que el aumento de tensión intraocular sí que es puramente mecánico. Sería pues un tema, digamos, de fontanería, de entrada y salida de líquidos. Pero, evidentemente, la clave está en la salud del nervio óptico. Hay nervios ópticos pues, muy sanos, muy resistentes, que pueden aguantar tensiones más altas, y hay nervios ópticos pues, más débiles, que tampoco conocemos muchas veces el motivo, pero que sí que se ha visto que la lámina cribosa a veces pues es más débil en un grupo de pacientes, y en estos pacientes pues tensiones no tan altas pues pueden desarrollar glaucoma. Entonces, bueno, lo importante es el nervio, tener un nervio resistente. Y bueno, y todavía pues eso generalmente lo vemos por la evolución que va teniendo el glaucoma según el tratamiento y según la evolución que va teniendo la tensión. Esa es la primera parte. Respecto a la tensión arterial, esta pregunta pues, es muy, muy interesante porque tiene muchos matices. En principio, la tensión ocular y la tensión arterial pues son independientes, tienen mecanismos independientes y no tienen nada que ver. Hay que controlar la tensión arterial, hay que controlar la tensión ocular. Pero
hay fármacos que se administran para la hipertensión arterial que bajan la tensión intraocular. El grupo que hemos dicho antes de los beta bloqueantes administrados por vía oral bajan la tensión ocular. Un beta bloqueante tópico, el más conocido es el timolol o el timoftol, que es el que más se conocía, es un beta bloqueante y este fármaco aplicado en el ojo también pasa a la circulación general y pasa a la circulación general además a dosis terapéuticas. Poner una gota de timolol es como tomar una pastilla de un beta bloqueante para bajar la tensión arterial y por tanto con esa simple gota estamos bajando también la tensión arterial. Entonces sí que hay que estar un poco en relación con el médico de atención primaria para que no sobretratemos, para que no pongamos gotas en exceso, porque ha habido pacientes que con una gota de timolol y teniendo un bloqueo cardíaco previo, pues el bloqueo se ha agravado y hay pacientes que han llegado a morir incluso. Y por eso pues sí que es importante que cuando se aplica un beta bloqueante hagamos lo que se llama la compresión del lagrimal, es decir, presionar en esta parte interna del lagrimal durante unos minutos para disminuir el paso del fármaco a la mucosa nasal a través de la vía lagrimal, porque la mucosa nasal está muy vascularizada y favorece mucho la irrigación favorece mucho la absorción sistémica del beta bloqueante. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la hipotensión arterial es muy importante. Hay pacientes que tienen glaucomas especialmente normotensivos, en los cuales la hipotensión arterial es especialmente peligrosa. Si un paciente tiene la tensión arterial muy baja, le está llegando menos irrigación, menos vascularización al nervio óptico, y si ese nervio óptico además su vascularización está presionada por una presión intraocular mayor, pues esa vascularización disminuye todavía más. Entonces el nervio óptico acaba sufriendo más y puede tener pues, un daño más rápido. Y esto es sobre todo importante por la noche. Por la noche hay muchos pacientes que por la noche a todos nos baja la tensión arterial. Entonces, en los pacientes que sospechamos que haya un componente vascular de glaucoma, que sospechemos que tengan una hipotensión arterial, es muy importante pues, el que no tenga una tensión arterial excesivamente baja por la noche. Porque si, además de bajar la tensión fisiológicamente por la noche, la tensión arterial, le ponemos un fármaco que baja la tensión arterial por la noche, esto puede desencadenar una bajada tan crítica que produzca incluso un infarto de nervio óptico o un glaucoma por mucho más avanzado. Y por eso en este tipo de pacientes que sospechamos un componente vascular siempre preguntamos si se aplica tratamiento antihipertensivo por la noche e intentamos en todo lo posible evitarlo. Y a veces también lo que hacemos es solicitar pues, que hagan que su médico de cabecera le haga un holter de tensión arterial nocturna para detectar si hay unas bajadas excesivas de tensión arterial por la noche y entonces intentar evitarlo. Pues no sé, creo que con esto queda un poco contestadas las dos preguntas. Sí. También otra pregunta, hablando de los fármacos para controlar la tensión ocular, digamos que hay dos grandes grupos, las prostaglandinas y los betabloqueantes. Se utilizan unos otros y a veces combinados. Una de las preguntas que me habían trasladado es que a veces que para intentar controlar la tensión, si ponte este por la mañana, este por la noche, o este cada 12 horas, este cada 24 horas, y hay productos ya farmacológicos en que están los dos componentes en el mismo frasco, digamos. ¿Eso mejora? ¿Es igual? ¿Da igual administrarlos por separado que unidos? Y luego, ¿cuáles son los efectos de cada uno de ellos? ¿Sobre qué actúa cada uno de ellos por separado? Vale, bueno, en principio es preferible utilizar combinaciones fijas, es decir, un fármaco que tenga dos componentes. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que la eficacia es la misma, los efectos secundarios sobre la superficie ocular son menores porque solo se aplica una gota y luego también pues, facilita el que el paciente pues, se ponga el tratamiento y que no olvide alguna de las dosis. Es decir, que siempre que exista la posibilidad de utilizar
una combinación fija, es mejor utilizarlo en combinación que utilizar dos fármacos por separado. En respecto al mecanismo de acción, las prostaglandinas facilitan la salida por la vía uveoescleral, que es la vía más potente, que bueno, no es la vía habitual, pero es la vía más potente. Los beta bloqueantes lo que hacen es disminuir la producción de humor acuoso y por tanto la combinación de los dos se potencia, ¿no? Luego hay otros productos como son los alfa-2 agonistas, la brimonidina, el antiguo alfagán, que ahora está siendo sustituido por otros productos como es la brimonidina sin conservantes o el brimbera sin conservantes, que generalmente lo que hacen sobre todo es disminuir la producción de humor acuoso y que, bueno, el inconveniente que tienen es que tienen una tasa de alergia muy alta, ¿no? Y por eso los usamos con menos frecuencia. Y luego tenemos pues, fármacos como la brinzolamida, la dorzolamida, que son pues, Azop, Trusop, los que terminan en OPT, que disminuyen también la producción de humor acuoso. Fármacos que que faciliten la eliminación, pues casi el único exclusivo es son las prostaglandinas, los que terminan en prost y la antigua pilocarpina, que eso si hay alguno aquí ya que lleva con glaucoma muchos años, pues a lo mejor empezó con pilocarpina. Ya prácticamente solo se usa pues, para la crisis de glaucoma por cierre angular agudo. Pero eso es en líneas generales de los fármacos que tenemos actualmente comercializados, porque bueno, hay varios que están aprobados por la FDA, pero que todavía no están aceptados en España y entonces pues no he considerado hablar de ellos, pero bueno, espero que no tardemos mucho en tenerlos. Luego también quería comentar, bueno, en nuestra asociación pues todos somos altos miopes y una de las consecuencias, casi todos acabamos, casi o muchos, vaya, con temas de control de glaucoma y me comentan cuando hay que hacer un tipo de cirugía, por ser alto miope, tenemos algún tipo de riesgo mayor o al estar trabajando en la cámara anterior, en principio el riesgo no es importante comparar con una persona que solo tenga glaucoma. O sea, quiero decir, el ojo miope tiene más un pronóstico peor con el tema de las cirugías relacionadas con el glaucoma. Bueno, el ojo miope alto, vamos a diferenciar, el miope bajo, sí, pues realmente se comporta de forma muy parecida a los ojos que son hemétropes, es decir, que pues no tiene un comportamiento diferente. El ojo miope alto, pues la verdad que es bastante impredictible. Es uno de los que a mí me da más respeto porque el balance quirúrgico es muy difícil de lograr. Si somos muy precavidos nos vamos a quedar cortos. Si no somos precavidos, pues tenemos bastante riesgo de desarrollar una hipotonía. Es decir, los miopes altos pues tienen un mayor riesgo de desarrollar en el posoperatorio una hipotonía ocular. Y cuando se desarrolla una hipotonía, como el ojo se queda con muy poca tensión, pues se producen muchas veces pliegues maculares y el paciente pues empieza a ver peor, ve la visión ondulada y esto a veces nos cuesta trabajo revertir, y a veces no se revierte totalmente, se revierte parcialmente. Entonces, pues el glaucoma en el miope magno, pues la verdad que es un desafío y que es impredictible. He utilizado diversos tipos de técnicas. Generalmente seguimos utilizando la esclerectomía profunda no perforante, con menos mitomicina o sin mitomicina. A veces utilizamos otros productos para inhibir la cicatrización más leves, pero la respuesta es más impredictible. Y bueno, a mí me da un poquito más respeto y más miedo, pero bueno, pero cuando hay que operarlo, pues no hay más remedio que operarlo. Lo hacemos con el mayor cuidado posible y bueno, y esperamos la respuesta del paciente. Han salido ahora nuevos dispositivos, pero estos nuevos dispositivos como el Shen, como el Infocus, pues todavía tampoco han demostrado que sean superiores a las técnicas convencionales en el miope alto. Pero bueno, quizá alguno de ellos pueda ser una alternativa para evitar la hipotonía posoperatoria. Aunque yo creo que lo ha comentado usted en la ponencia, otra de las preguntas es, nosotros los miopes que arrastramos otro tipo de problemas, uno de ellos son las degeneraciones maculares miópicas, las atrofias,
tenemos 20 dioptrías y a lo mejor tenemos una tensión de 18, ¿por prevención es interesante controlar esa tensión y bajarla o no tiene ningún sentido si no hay algún síntoma que alerte de que el nervio está sufriendo? Bueno, eso lo tiene que decir un profesional, ¿eh? Pero Sí, 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 en principio sí, sí, sí. evidentemente, una tensión de 18 en un paciente miope, pues sobre todo si tiene una paquimetría normal y si la tiene baja ya no digo, pues en principio es bastante sugerente de que pueda desarrollar glaucoma y bueno, seguramente nos incitaría a tratarlo antes que un paciente con 18 que no sea miope, ¿eh? Y que sí que quizá estamos un poquito más inclinados a empezar a tratar un poco más precozmente a pacientes miopes. Tratamiento médico, porque ya el quirúrgico ya he comentado Sí, sí. los problemas que podemos tener. Y luego otro de los problemas que tenemos cuando hacemos los miopes que ya hemos desarrollado atrofias en la retina y este tipo de cosas, cuando hacemos las famosas campimetrías, eh, lo complicado, siempre nos comentan lo complicado de saber un poco cuando existe una pérdida de campo, una pérdida de visión, qué parte es del glaucoma, qué partes son de nuestras degeneraciones atróficas. Eso al final, las herramientas que disponen y la experiencia de vuestra como oftalmólogos al final os da un poquillo de pistas de qué puede ser cada cosa, o es un tema complejo en los altomiopes que ya han desarrollado atrofias. Y bueno, es un tema evidentemente complejo, pero bueno, lo que he dicho que nos sirve ya en pacientes que tienen atrofia del epitelio pigmentario y una atrofia ya corioretiniana miópica, pues lo que no nos es nada útil es la OCT para el glaucoma. Puede ser útil, pues a veces pues para delimitar membranas neovasculares miópicas, es decir, para patología retiniana, pero para el glaucoma no nos sirve para nada. Yo, de hecho, la mayoría ya dejo de hacerlo. Y el campo visual, pues dentro de que me produce ciertas incertezas, porque sí que hay lesiones que a veces no sabemos si son debidas a la miopía o si son debidas al glaucoma, pero bueno, nos sirve como patrón de referencia. Lo hemos hecho, seguimos revisando al paciente, le vemos el fondo de ojo, si resulta que el fondo de ojo está estable y hay progresión campimétrica, que además es una progresión campimétrica típica de glaucoma, pues entonces sospechamos que se haya agravado por el glaucoma. Pero aunque el campo visual es muy pesado, pero realmente es la única, es la mejor alternativa que tenemos pues, para saber cómo está evolucionando el glaucoma en pacientes miopes. Ahora están saliendo estrategias más rápidas. Recientemente en los campímetros que utilizamos más habitualmente ha surgido una estrategia que analiza, aparte de los 24 grados habituales del glaucoma, en los 10 grados centrales analiza más puntos y esto pues, nos da también más pistas nos facilita también detectar más rápidamente progresiones a nivel central, que son las que más frecuentemente se pueden producir en el glaucoma y las que más nos alertan. Pero vamos, el campo visual es clave, es fundamental y para pacientes miopes, moderados, magnos, pues es lo que más nos orienta. Y bueno, lo único que les puedo decir es que como las estrategias son más rápidas, el campo visual es más corto y se les hará menos pesado, pero hacerlo, pues van a tener que seguir haciéndolo siempre que nos aporte datos. O sea, que sigue siendo, digamos, la herramienta más fiable de la que disponéis ahora mismo para hacer el seguimiento del paciente. Del paciente miope, moderado, miope, Sí, magno, sí. vale. En el paciente no miope, pues la OCT es extraordinariamente útil, además es objetiva y además tiene una resolución extraordinaria de micras. Si hay una pérdida de más de una micra al año, pues ya sabemos que está progresando. En un miope, pues no nos vale. Quizá más adelante se desarrollen nuevos algoritmos de OCT que puedan ser útiles, pero en este momento las herramientas que tenemos de OCT no nos sirven. Sí. Ya para terminar, habías comentado, pensando un poco en la incorporación de las nuevas tecnologías un poco a la vida cotidiana, esto que se hace un poco la telemedicina, el autoseguimiento, habías comentado que posiblemente en un futuro cercano tengamos o se tengan de dispositivos que con una aplicación móvil uno pueda tener, digamos, una monitorización más fluida de lo que es la presión intraocular, igual que puede ser como en los diabéticos se pueden medir
la cantidad de glucosa en la sangre para posibles alertas. Y esto para mí es un arma de doble filo, porque muchas veces jugamos los pacientes a ser médicos cuando no lo somos, porque al final los datos tienen que ser interpretados por un profesional. Esto ahora mismo, ¿por dónde va el camino un poco esto de incorporar, digamos, las nuevas tecnologías un poco al seguimiento, a la prevención de una enfermedad como puede ser en este caso el glaucoma? Bueno, en principio ahora mismo lo único que hay es esperanzas y perspectivas muy, muy interesantes, pero que no sé, yo supongo que si no estas, pues algunas se acabarán desarrollando, ¿no? Como he comentado antes, pues hay un autotonómetro, pero bueno, que yo no lo he visto muy útil porque además las cifras que dan no son exactamente de tensión intraocular, pero recientemente, pues por ejemplo, se ha desarrollado pues un prototipo, un dispositivo que acoplado al iPhone puede permitir medir la tensión intraocular. Y que además en los estudios iniciales que han presentado un grupo asiático, pues dice que es muy fiable y que además pues mide la tensión intraocular con diferentes parámetros de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues es una cosa muy interesante, pero que yo no sé si llegará a algún puerto, porque evidentemente solo disponen de ese dispositivo los que lo han ideado y está en fase de investigación. Pero bueno, si no sale eso, saldrá otra cosa. Eso en cuanto a la tensión intraocular. En cuanto a imágenes, sí que hay cada vez más adaptadores para móvil, que algunos incluso pues, pueden conseguir pues, una imagen de fondo de ojo y que se están intentando desarrollar sobre todo en países en desarrollo, cuando se hacen campañas en países africanos en desarrollo, pues se está avanzando bastante. Ahora mismo no digo que esté, pero yo creo que en pocos años vamos a disponer de herramientas que sí que van a dar datos al paciente. ¿Qué va a pasar? Pues lo que acaba de decir, que va a producir cierta alarma en la población, seguramente va a producir falsos positivos, es decir, que muchos pacientes se van a alarmar innecesariamente, pero también va a detectar casos más precozmente. Eso está claro. Nos va a dar más trabajo a los oftalmólogos porque tendremos que ver pacientes que son normales y decirles que son normales, cuando no los habríamos visto sin estas herramientas, pero también es probable que muchos pacientes pues, sean diagnosticados más precozmente y por tanto pues, es una línea que me parece muy, muy interesante y que supongo que no tardaremos muchos años en tener este tipo de dispositivos. Pero bueno, esto ya digo que son impresiones. Y bueno, ya digo que el artículo chino me pareció muy interesante, pero no puedo decir nada más porque solo lo tienen ellos. Muy bien, pues yo con esto voy a dar por terminada la webinar, a agradecer al doctor su exposición, que ha sido muy clara, agradecer a todos los que habéis estado participando, que he visto que nos habéis enviado preguntas, etcétera, vuestra presencia y muchísimas gracias porque yo creo que ha servido de mucho, lo colgaremos en la web y bueno, hasta la próxima. Gracias también a Clínica Baviera por la gestión que ha hecho de que pueda usted estar aquí con nosotros hoy y en una próxima webinar nos veremos. Que tenga buena tarde y que disfrute del fin de semana que seguramente lo tiene muy merecido. Muy bien, pues muchas gracias y muy buenas tardes y buen fin de semana a todos. Vale, hasta luego, adiós, adiós a todos. Gracias a todos.